Bueno, en primer lugar, pues agradecer a Ecologistas en Acción que haya programado una charla sobre Visión Europeo y a todos vosotros pues, por asistir a este acto, ¿no? La verdad es que cuando Ecologistas en Acción me propuso la presentación de esta charla, pues la verdad que no dudé tanto por la temática, Visión Europeo, una especie bandera para La Rioja, y además por el ponente, ¿no?, que es Mari Spodra, ¿no?, que muchos de vosotros ya lo conocéis, ¿no? Entonces yo encantado de hacer la presentación, o sea, primero pensé dos veces y dije que sí, que efectivamente. Mari es doctor en biología, y probablemente sea el máximo especialista que hay ahora mismo en España, pues con perdón de Asun Ruiz, pero bueno, lleva una larga carrera profesional estudiando al Visón Europeo. Él empezó por la tesis, es doctor, como os he dicho, la tesis la hizo sobre Visón Europeo, y bueno, la verdad es que dentro de esta larga carrera profesional, pues la mayor parte del tiempo la ha dedicado a estudiar a esta especie, ¿no? Es un privilegio tenerlo aquí y que nos pueda asesorar, informar sobre esta especie. Él empezó en el año 2000 a estudiar el Visón Europeo en Estonia, él es natural de Estonia, y bueno, luego ya en el año 2007 se trasladó a España, y bueno, y en España a lo largo de todos estos años ha estado trabajando en Visón Europeo, ¿no? En este intermedio, ¿no?, yo cuando lo conocí fue en el año 2003, me parece que es cuando celebramos el Gobierno de La Rioja junto con la Fundación Caja Rioja un congreso internacional de Visón Europeo. Y bueno, a él asistieron los máximos especialistas que había en ese momento en Europa. Muchos de ellos eran de Europa del Este, que era donde la especie era más abundante, y entre ellos estuvo Madis, o sea, yo lo conocía ahí, ¿no? Bueno, su experiencia a lo largo de todos estos años de estudio del visón ha colaborado pues con congresos que se han realizado sobre la especie, ha presentado ponencias en congresos internacionales, es autor de multitud de artículos científicos sobre la especie y sobre mustelidos en general, y lo último que dentro de esta dilatada carrera profesional que tiene es la participación, la coordinación además del estado de conservación de la especie que ha hecho la UICN. La UICN ha revisado el estado de conservación del visón europeo a nivel mundial, y bueno, Maris estuvo coordinando al equipo que estuvo trabajando en recopilar toda la información y ver qué estado de conservación tenía. Bueno, fruto de ese análisis, finalmente el visón europeo pasó a la categoría de peligro crítico de extinción para la UICN, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es para nosotros tener a este pequeño mamífero con nosotros, pues es muy importante. Luego ya cuando se trasladó aquí a España, pues estuvo trabajando para comunidades autónomas, para el Estado. En La Rioja ha hecho muchísimos trabajos sobre distribución y ecología del visón, y bueno, la verdad es que no sé, ya te digo que para nosotros es tener aquí a Madis y que nos pueda explicar cómo se encuentra esta especie, que después de tantos años de esfuerzos de conservación, pues lo cierto es que la situación no es boyante, y de hecho, bueno, La Rioja está catalogada como en peligro de extinción, y a nivel nacional está también catalogada en la misma categoría, en peligro de extinción y en situación crítica, o sea que es el máximo, el top del grado de amenaza que puede tener una especie en España y en La Rioja, ¿no? Y bueno, pues
nada más, bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar de él. Bueno, ha trabajado en biología, de conservación de la especie, ha trabajado con los temas de reintroducción de visón europeo, de control de las poblaciones de visón americano. También ha sido el coordinador para el Ministerio de Medio Ambiente, el coordinador del programa de cría en cautividad durante varios años, ¿no? Estuviste en Madrid, coordinando, y además en una época bastante complicada, porque los centros de cría en cautividad eran muy escasos, los que había en España, todavía siguen siendo escasos y son muy pequeños. Entonces había que coordinar a todos los centros y fue una labor bastante dura y trabajosa la que realizó. Entonces, bueno, sin más, os dejo con Madis que os explicará un poco la charla de hoy, biología y conservación del visón europeo. Muy bien, gracias. Muchas gracias. No sé si me oye así o hablo en el micrófono, como queráis. ¿Este lo apagamos? Sí. Bueno, vamos a probar el micrófono por si acaso. ¿Está también? Hola. Así mejor quizá. ¿Así? ¿Veis bien? Vale. Con vuestro permiso voy a sentar. Así. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a los Ecologistas en Acción y a Luis por esa presentación, que me habéis metido mucha presión con esa introducción. Me has puesto lista muy alto. Intentaré responder. Te lo mereces. Yo siempre, más que nada, he sentido un miembro en un equipo y ese equipo ha tenido varios capitanes. Uno de ellos ha sido tú, Luis. Yo simplemente he hecho, creo que lo que he tenido que hacer. Pero bueno, vamos a empezar con el tema del visón europeo. Pero antes de eso, también soy profesor de biología, al menos por formación. Y me gusta hacer preguntas y exámenes incluso. Entonces tengo un par de preguntas para el público también. Para contextualizar un poco el tema del visón europeo, y muchas veces oigo yo preguntar ¿y por qué? ¿Y qué de bueno tiene el visón? ¿Y por qué hay que protegerlo? Y tal, esas preguntas a veces intentando contextualizar ¿cuántas especies de seres vivos hay en ese mundo? ¿Alguien me quiere decir un número? Nadie nos quiere. Es una pregunta difícil, reconozco. Que tampoco sé la respuesta. Bueno, hace unos 10-15 años las estimas que se hizo, un poco más relevantes, hablaron, si lo pones en la Google, de inteligencia artificial, os dice que 8,7 millones de especies, creo. Realmente el rango era entre 8 y 12 millones, pero los últimos estudios a nivel microbiología, sobre todo, han demostrado que hay muchos más, ya el tener en cuenta, por ejemplo, fauna de bacterias, de biota y tal, pues van añadiendo millones y millones de especies. Incluso se discuten qué es una especie. Entre lobo y zorro podemos distinguir fácilmente, pero a nivel microorganismos otra vez es un poco más difícil. Bueno, ¿y de ellos cuántos conocemos? Hay millones y millones, la respuesta es, no sabemos cuántos. ¿Conocemos muchos? ¿Pocos? ¿Cuántas especies tienen nombre? ¿Alguien quiere decir un número? Como 1,5 más o menos. Estamos cerca, sí. Realmente creo que son más de 2 millones, de 2,1 o por ahí. Pero no significa que los conocemos. Tienen su nombre, los hemos registrado. ¿Y cuántos se conocen? Un poco más. Esa misma UICN, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, lleva evaluado 172.000 especies, creo. Y por desgracia de ellos, casi 50.000 están amenazadas. Y de estas 50.000, más de 10.000 en peligro crítico. Y uno de ellos es el visón europeo. Entonces, estos números nos dicen que hay muchas especies en este mundo con que compartimos esa tierra. Conocemos pocos, y los pocos que conocemos, muchas están amenazadas. Y una de ellas es el visón europeo, y además el visón europeo merece la pena hablar de esta especie porque tiene una historia especialmente drástica y
una historia bastante trágica, ¿vale? Pero bueno, hablamos entonces en primer lugar un poco del visón europeo, cómo es, dónde vive, luego hablamos cuál es su estatus en Europa, en España, en La Rioja, cuáles son sus amenazas, los problemas que tienen que enfrentar y qué tipo de acciones de conservación en España y en La Rioja se está tomando para mejorar su situación. Y luego intentamos llegar a una conclusión también. Bien, el visón europeo, como veis en esas fotos, es un pequeño carnívoro, con pelaje marrón, tiene manchas blancas en los labios inferiores y superiores, y es una especie endémica de Europa, es decir, que su área original cubre casi toda Europa continental. Y es un mamífero semiacuático, siempre estrictamente ligada a los cursos del agua, a los ríos y los arroyos. Y bueno, en ese mapa vemos, ¿veis bien? O estoy molestando yo un poco, se marca en su área original, digamos, que cubrió hasta hace relativamente poco, hasta el siglo XIX, así. Este área tan amplio porque incluye distintas regiones biogeográficas como boreal, continental, atlántico, incluso mediterráneo, aquí mismo en La Rioja. Y hay bastante variedad en las características del hábitat que se puede encontrar. Bueno, esa imagen os suena seguramente, es el río Ebro en España, Valle del Ebro, el hábitat principal del visón europeo que queda en España. Como veis, paisaje es bastante característico en España, es paisaje seco, una valle rodeada de las montañas, bastante modificada por la actividad humana, por la agricultura, y queda un poco de naturaleza en las orillas del río, unos estrechos sotos, y dentro de estos sotos hay como suficientes condiciones para el visón europeo y para otros muchos mamíferos para vivir. Esto es uno de los afluentes del río Ebro, es el río Langería, uno de los mejores hábitats del visón europeo en España y en La Rioja. Bueno, ahora si vemos un río de Estonia, parece un poco diferente, pero un poco, quizás se nota que la zona puede ser más húmeda, los bosques son más amplios, pero bueno, la diferencia en realidad viene en invierno. Ahora me puedes preguntar que dónde viven los bisones en invierno, ¿no? En Estonia. Pues es un bicho nórdico, al final está perfectamente adaptada esa especie a la vida en temperaturas muy bajas, tiene muy buen pelaje y cuando se llenan los ríos, ese es un río congelado que veis aquí, pueden pasar días y semanas debajo del hielo sin salir. Que cuando se forma la capa de hielo, siempre baja el nivel un poco del agua, queda un espacio entre el agua y el hielo, y ahí está bien protegido el visón. No le molestan ni rapaces ni otros depredadores más grandes, y solamente pocas veces, por algún huequito que hay, debajo de alguna esquina así cerca de la orilla, se pueden encontrar las huellas en la nieve, hasta que empieza el deshielo, y entonces sube el nivel del agua y salen todos. Entonces a de repente puedes encontrar un montón de huellas por todos los lados. Otro tipo de hábitat que se puede encontrar en Europa es otra vez muy distinta, es el delta del Danubio, en Rumanía y parte de Ucrania. Ahí hay muchísimo agua, como veis, y poca orilla, pocos árboles y pocas islas y lo que puede utilizar para refugiarse, para crear sus madrigueras. Pero, como veis, puede adaptarse a distintos tipos de hábitat fluvial siempre. Y en ese tipo de hábitat realmente no es fácil de verlo. Más que hablar como es, ponemos un pequeño video. Ahí. Ahí. Pues normalmente como mucho se ve es de distancia, mover algo en el agua y ya está, unos segundos. Pocas veces se puede observar un poco más tiempo. Ahora se ve bien que es semiacuático, ¿verdad?
tímido, que no sale. Ah, le cuesta un poco, sí. Si eres pequeño. Ahí por fin. Bueno, así es, este es el Visón Europeo y por un poco de suerte a veces se puede verlo, aunque no es fácil. ¿Cómo es la especie? Su vida es una especie territorial y solitaria y por eso mismo no es nunca muy abundante. Aquí os presento una tabla con densidades por tramo de río, en ese caso del este de Europa, en Bielorrusia. Se estudió en su momento mucho esta especie y pasando a los muestreos que se hizo con la nieve, se vio que hay siempre más densidad en los ríos de tamaño medio y menos en arroyos muy pequeños o en ríos muy grandes. Parece que les gustan ríos tipo como son los afluentes del Ebro, aquí en La Rioja, que pueden llegar a tener hasta 10 individuos por 10 kilómetros de río, incluyendo ahí, claro, dentro de ese tramo, pequeños afluentes y canales y lagunas que puede ver. Y eso es mucho, eso tiene que ser un hábitat muy bueno, normalmente es algo menos. Pero en España también hay que tener en cuenta la altitud. Aquí en esa línea es una línea de tendencia, marca un poco la zona buena y veis que con subida de altitud los datos de presencia bajan y al final queda la mejor parte entre unos 300 y 600 metros, hasta 800 metros de altitud. Es decir, no es una especie que habita los ríos de montaña, no es de los tramos bajos que son más productivos y donde siempre hay más recursos tróficos disponibles. Y en esos ríos y en esas orillas pues se encuentra su comida, es generalista de dieta, es capaz de coger comida tanto en el agua como en la orilla, veis, anfibios, ranas, cangrejos, puede pescar. Y aquí en esa foto grande veis una madre, una hembra de Visón Europeo, también una madre que tuvo crías matando una rata parda. La foto es de Javier Pinedo, que no podéis imaginar cuántas ratas puede matar una madre de Visón Europeo que vive cerca de un pueblo y tiene crías por ahí cerca. 1 o 2 ratas al día fácilmente. Eso normalmente esa noticia suele gustar a la gente, aunque tiene sus peligros, sus riesgos, lo cuento. Vale. Y si intentamos imaginar su vida, intenté poner, digamos, los eventos más importantes de su vida en un círculo. Si empezamos del día 1, que de su vida pues suelen nacer en finales de mayo, principios de junio, y el primer mes de su vida pasan en la madriguera y tienen ojos cerrados, no tienen dientes, solo están mamando y durmiendo. Con un mes salen los ojos, abren los ojos, salen los dientes y empiezan a comer carne poco a poco, los que trae la madre. Y a partir de ahí evoluciona todo muy rápido. Con 3 meses de edad así ya están preparados para dejar el territorio natal y empezar a buscar la vida, pues, vivir de forma independiente. Es un periodo duro lo que viene, tienen que ocupar un tramo del río, pelear con otros bisones o con otros depredadores, tienen que sobrevivir. En los próximos meses, a partir de septiembre así, se dedican principalmente en eso, intentar ocupar su territorio y sobrevivir. Y en la mortalidad de los juveniles siempre puede ser alta. Y una vez pasado invierno, pues en la primavera empieza un poco más de actividad, se acerca el periodo del celo, los machos empiezan con movimientos largos ya a finales de febrero, en marzo, y el periodo del celo ocurre a partir de finales de marzo y sobre todo en el mes del abril. Y después de empareamiento, el periodo de gestación dura siempre 42-43 días y se cierra el círculo, nacen otra vez las crías a finales de mayo, principios de junio. Hablando de su reproducción, no contamos con muchos datos, pero lo poco que se sabe es que la tasa de reproducción es relativamente baja. Por ejemplo, en este de Europa,
en Bielorrusia se detectaron que una hembra suele tener como promedio 4 embriones, pero crías de más de un mes ya baja mucho el número, 2,4. Tienen mortalidad, claro. En Rusia hablan de crías en los antiguos libros y artículos de 3,5, de crías de un mes. En el sur de Europa hay un estudio publicado pues, basándose en las muestras de Francia y de España, sobre todo los bisones atropellados, las hembras, que contaban un 3,4 embriones. Veis que la tasa de reproducción es aún más baja un poco. Y nuestros estudios de los últimos años, que hemos marcado un número de bisones europeos, las hembras, en La Rioja, empezamos por Luis este proyecto, ¿no? Para ver qué les pasa y por qué se recupera la especie tan despacio en algunas zonas. Vimos que la tasa de reproducción asusta, que baja. Solamente sin incluir los datos del último año, ¿verdad? Yosun y Javier me pueden añadir alguna cosa. Vimos que era 1,7 crías de 2 meses por una hembra. Es un número muy inferior de lo esperado. Y ahí podemos concluir que la tasa de reproducción es muy baja. Y para compensar eso, la especie de por sí es baja. No es que 50% de las hembras en la población crían, o sí, crían todos, que tienen una edad adecuada, o intentan al menos criar todas las hembras. Y eso compensa esa baja tasa de reproducción. Bueno, aquí veis las fotos de las crías. En la foto de arriba hay crías de 15 días. Estas fotos están hechas en cautividad, como podéis imaginar. Incluso en cautividad hay que tener mucho cuidado con el manejo de las crías, porque el bisón europeo, al igual que otros mustélidos pequeños, algunos al menos de ellos, son muy sensibles en este periodo. Por ejemplo, cuando hay ya vemos cópula, por ejemplo, en cautividad, sabemos que en 42, 43 días más en las crías, dejamos que pase 10 o 15 días y no abrimos caja nido antes. Porque si lo hacemos antes, posiblemente la madre mata a sus crías. No sé por qué tiene ese comportamiento, pero algunos mustélidos lo tienen. Entonces se espera hasta 15 días para estar seguro, y entonces con mucho cuidado se gestiona, se toman las muestras, se marcan las crías, se cuenta cuántos machos, cuántas hembras, y toda la información que hace falta. Y para eso siempre se captura primero a la madre, se lleva a una zona un poco más lejos para que no oiga. Para este chequeo de las crías ya se ha cogido normalmente algo de material de nido antes de esa misma madre, pues se mancha las manos con material de su nido y se hace todo con muchísimo cuidado. ¿Vale? Y normalmente no pasa nada cuando ya tienen 15 días de edad. Como veis, de 15 días son así grises, pequeños, y con 30 días, aquí ya tenéis abajo uno con ojos abiertos, ya tiene el morrito blanco como los adultos, ya aparecen las características típicas de la especie. Y como he dicho antes, cuando tienen 3 meses, como veis en este vídeo, aún pueden estar con su madre. Ese de hecho es una madre. Las crías se parecen mucho a los adultos. Quizás son un poco más oscuros, pero del mismo tamaño ya. Y en estos momentos ya están cada vez menos juntos. Aquí viene una cría. Color más oscuro, un poco veis. Y enseguida marchará de su territorio natal y empieza a buscar la vida. Bien. Al ser una especie de pequeño tamaño, viven rápido. Aquí veis una pirámide de edades. Cada barra significa un año, ¿no? Y veis machos, hembras, entonces veis, mayor parte de la población está formado de los animales de menos de 3 años. Ese es un caso de un estudio de España, ¿no? De recogida de atropellados, bisones atropellados, y se puede estimar, según los dientes, hay métodos para estimar la edad. Y lo que dice esto es que una hembra tiene 1 o 2 oportunidades para criar en medio natural, nada más. Y además teniendo en cuenta que su tasa de reproducción es baja, pues por eso mismo es importante que todas las hembras en la población críen.
cuando hemos hecho algún intento de evaluar la viabilidad de la población, metiendo distintas variables en este modelo, siempre el número de las hembras tiene la mayor importancia de todos. Entonces, es un aspecto que hay que tener siempre en cuenta. Y si hacemos un pequeño resumen de su biología, lo que hemos visto que es un especialista del hábitat, de pequeño tamaño, territorio solitario, no muy abundante, tiene una vida corta, tasa de reproducción baja, especialmente en el sur de Europa, y por tanto es una especie que tiene muchas posibilidades de fracasar. Es muy sensible para todo tipo de intervenciones que pueden ocurrir en su hábitat. Y por eso mismo, su estado de conservación ya en el 2011 se calificó como estado crítico. Eso significa que la especie enfrenta un riesgo muy alto de extinción en un futuro cercano, en los próximos 10 años se estima. Hay una probabilidad del 80% o incluso más que puede desaparecer en los próximos 10 años, y eso significa que su supervivencia realmente depende de lo que hagamos o de lo que no hagamos. Para la última evaluación de Luis N., que ya comentó Luis, hicimos una recopilación de datos posibles. No ha sido una tarea fácil, sobre todo porque la disponibilidad de datos varía mucho por países. Además incluye países como Rusia, Ucrania, entonces no es nada fácil. Y al final conseguimos completar unas estimas, como veis en este mapa, y un mapa más actual que hay ahora mismo. Con el color rojo se marca la presencia y con el color naranja marca presencia probable, porque en unas zonas hace poco se sabe que había y luego no se ha mirado o no aparecieron. Entonces, siempre es difícil decir cuándo exactamente se ha extinguido una especie, pero hay muchas zonas donde hay muy poca probabilidad de encontrar algo. Veis que realmente lo que queda es un poco en Francia. No dan una cifra muy precisa, dicen que menos de 250, pero pidiendo un poco más información, realmente hablan de 2 núcleos, cada uno con menos de 100 kilómetros de hábitat fluvial, que tiene una más o menos buena densidad. Entonces, imaginamos que puede haber bastante menos que en España. El último censo en España dio el resultado de 130 a 157 animales, también menos de lo esperado. Luego hay una población reintroducida en la isla Hiiumaa, en Estonia. Cuenta con pocos animales y ese poco, seguramente menos de 100. Entonces a nivel global contribuye poco. Luego hay otra isla que no cabe en el mapa, en los Kuriles. El famoso doctor Ternovsky, que empezó a criar en Siberia, en Novosibirsk, el bisón europeo, liberó más de 300 bisones en las 2 islas Kuriles, en Iturup y en Kunashir. Y en Kunashir hay una población catalogada como especie invasora. Está muy lejos de su área de distribución, pero ahí está. Y luego hay el delta del Danubio y el delta del río Dniester, en Ucrania también. Y en 2021 salieron 2 datos en los Cárpatos de Ucrania, lo que veis, 2 datos curiosos. Una foto de una cámara trampa que fijo es bisón europeo, lo he visto yo mismo, y de misma zona, pocos kilómetros de ahí, sale una piel de bisón europeo del mismo año de un furtivo. Entonces, se sabe que algo ha habido hace poco o algo hay. De Rusia, de los últimos años, no viene ningún dato seguro. Creo que fue el mismo 2021, salió en un lugar una foto de una piel de un mercado donde en Rusia se vende pues, un montón de pieles del bisón americano y un piel del bisón europeo entre ellos. Entonces, la situación bastante triste y no hay confirmación que haya bisón europeo ahora mismo en Rusia. Pues esa es la situación. En esta evaluación de UICN pusimos una cifra que no habrá más de más de 5.000 bisones en el mundo, pero quizás hay bastante menos. Quizás, depende mucho de Rumanía. Los rumanos son un poco optimistas, dicen que tienen 2.000 dentro del Danubio, pero yo tengo mis dudas con esto. Estado y el área más o menos es como La Rioja. Miras como miras, 2.000 no caben ahí. Pero bueno. En España la población es relativamente reciente.
En esos mapas veis un poco cómo ocurrió su desaparición en Europa. Durante los 200 años, últimos 200 años, desapareció en la zona central de Europa, en los países como Austria, Alemania. Y curiosamente, la primera cita en Francia viene de esta época, de 1831. Es raro, porque alemanes sabían ya en el siglo XV, XVI, hay palabra bisón, y sabían del bisón, y los cazaban, lo conocieron, como los franceses no conocen. Entonces hay una posible hipótesis que lo relaciona con ese periodo mini glacial que hubo en Europa entre siglos XIV y XVIII, con un clima mucho más frío que ahora, y eso quizás favoreció su expansión hacia el sur. Puede ser. Y puede ser porque en el siglo XIX sale en Francia. Es cierto que hay artículos antiguos que luego hablan en Francia, en la zona de Burdeos, que piensan que puede haber sido numeroso en los años 1930 a 1940, porque aparecen muchos individuos en los museos, zona de Burdeos. Y 1951 aparece primero en España. Ese año aparecen 2 individuos en Guipúzcoa. Entonces, tiene toda la pinta que es una colonización reciente, posiblemente de pocos individuos, porque la diversidad genética es bastante baja en esta población. Y en La Rioja, el primer dato viene en 1994. No me equivoco, ¿no? Pues correcto. Quizás estuvo un poco antes, porque en Navarra se sabía de 1970, así ahí estuvo allá, pero tiene toda la pinta que llegó hace poco y se expandió, y podría estar expandiéndose ahora, si tuviera las condiciones favorables. Bien, ahora, digamos, el área máximo conocido del visón europeo en España incluye unos 20.000 kilómetros cuadrados, un poco más. Las primeras estimas que a nivel nacional se hizo por el Dr. Sánchez Palazón y otros, 2000, 2001, estimaron que hay 900, incluso 1000 individuos. Pocos años después, los expertos volvieron a evaluar la situación y opinaron que no puede haber tantos, que quizás unos 500 como mucho. Y esa cifra de 500 bisones europeos se arrastró durante muchísimo tiempo, pensando que puede ser una cifra más o menos real, hasta que en 2022 se hizo un estudio específico, y ese estudio dio como resultado, pues utilizando primera vez un método científico, y dio que hay bastantes menos. No me atrevo a decir que ha sido un declive tan fuerte, no se puede comparar, digamos, estimas subjetivas de antes con una cifra que se consigue con método científico, pero quizás sí podemos hablar algo de declive, eso hablamos enseguida. Bien, ¿por qué se desaparece? Ha tenido, como cualquier especie, cuenta con varias amenazas, como cualquier especie en peligro. En el oeste de Europa, en el siglo XVIII, siglo XIX, también por supuesto el siglo XX, pérdida del hábitat claramente fue la mayor causa de su desaparición, pues, modificación de cauces de ríos, etc. En este de Europa, lo que es el antiguo territorio de la Unión Soviética, caza intensiva afecta mucho a la población del visón europeo. Ya sabéis, hace unos 100 años la piel del visón era muy de moda, se pagaron bien por una piel. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 1950, y en Rusia llegaron a cazar por 50.000 bisones europeos al año. No hace ni 100 años, 70, 80 años. Y algún año hasta 75.000. Con esa presión de caza, se acabaron con varias poblaciones y se prohibieron cazar al visón europeo en distintas provincias, oblast, lo que dicen en Rusia. Bueno, una vez que la población estaba ya fragmentada y sufriendo, se comete el error en Rusia, para que haya más caza otra vez en estas regiones donde no quedaban bisones, se deciden traer de las franjas peleteras bisones americanos y liberarlos. Se liberan más de 20.000 bisones europeos en Rusia. Americanos, perdón, en Rusia donde ya quedaba poco europeo. Enseguida se dieron cuenta que han cometido un grave error, porque estas dos especies no conviven. Entonces es una
coincidencia al final de varios factores, y ahora mismo el bisón americano ocupa una gran parte de Europa, está presente en más de 20 países. Llega a Europa en los años 1920-30 por granjas peleteras, y las poblaciones formaron por escapes o por las liberaciones. Las liberaciones accidentales o liberaciones, por ejemplo, por los animalistas que le estaban pena a los animales en cautividad. Buenas intenciones, pero con graves consecuencias. Pues en España, aquí veis unas granjas de España. Las granjas peleteras se introdujeron un poco más tarde, en 1950, pero ya 20 años después vienen primeras citas en el medio natural y también, igual que en otros países, por escapes o por las liberaciones. Siempre aparecieron primeros núcleos donde hubo granjas. Aquí veis un mapa. Es la situación en el año 1985. Esas cuadrículas grises marcan ese área conocida del bisón europeo, y los puntos negros del bisón americano. Son las cuadrículas UTM 10 por 10 kilómetros. En el año 1985 entonces contamos con 3 poblaciones relativamente pequeñas del bisón americano cerca de las granjas. 7 años después hubo 6 poblaciones, y los 3 han crecido, claro. 10 años después la situación está peor, sobre todo porque ya aparece dentro del área de distribución del bisón europeo. 2007 empeora la situación. 2012, cuando hicimos la última evaluación a nivel nacional, pues la situación es esta. La situación en 2012 asusta, ¿verdad? Ahora está peor aún. En algunos sitios un poco mejor. De eso también hablamos. En resumen, su expansión en menos de 30 años pues, fue de 7.500 kilómetros cuadrados a 127.000 kilómetros cuadrados, es decir, área ocupado duplicó en cada 2 años. Eso no es una sorpresa. Este tipo de expansión se observó ya antes en distintos países como Finlandia, Noruega, incluso parte europea de Rusia, Estonia. Y para 2012 ya un cuarto de España estaba ocupado y un tercio del área de distribución del bisón europeo también. Pueden surgir dudas que esa expansión es tan rápida porque hay granjas. No necesariamente. Las granjas fueron la causa porque se establecieron las poblaciones, pero una vez ya establecidas en el medio natural, se apañan perfectamente solas, sin apoyo de granjas. Es una especie muy eficaz, se adapta a todo tipo de hábitat fluvial que hay. Eso lo ha hecho en toda Europa, no solamente en España. Entonces, efecto de granjas sí, pero sobre todo en un principio. Cuando está la población ya formada, pues claro, se apañan perfectamente solos. Otros depredadores pueden limitar su expansión, la colonización de esta especie invasora. Pues no hemos visto ningún efecto. Sobre todo he oído a veces, hablando de gente, donde hay nutria no hay bisón, no sé qué. No es verdad. Realmente, si bien sabéis, en los años 1970-80, nutria era muy poco abundante, estaba en peligro, y la gente que trabajaron con nutria pensaron que van a haber extinción de la nutria. Pero se empezó a recuperar, y la expansión del bisón europeo, o bisón americano, perdón, ocurrió de forma paralela con la recuperación de nutria. Incluso y las recientes colonizaciones del bisón americano que se ha observado en La Rioja ocurrieron ya cuando nutria estaba abundante, y no les molestó para nada. Medidas de conservación, algo se ha hecho también, trampeo en vivo que se ha hecho durante ya más de 20 años. A nivel global, como habéis podido observar, no ha frenado su expansión. A nivel local, quizás sí. Entonces, ¿cómo es el bisón americano y cuáles son las diferencias con el europeo? Pues bueno, veis, el morro es un poco diferente, no tiene estas 2 manchas en el labio superior, es marrón de todo o tiene manchas solamente en el labio inferior. Luego es un poco más grande, luego cría un poco mejor, y luego, que es importante, es poco territorial, no es como el europeo. Siempre tiene densidades mucho más altas que el bisón europeo y por tanto afecta no solamente al bisón europeo, pero a otras muchas especies. Y tiene ese nicho ecológico más amplio, es decir, en la competición ecológica siempre domina. Bueno, vamos a ver cómo es ese bisón americano.
Es un ejemplar grabado otra vez por Javier Pinedo en La Rioja, en el río Tirón, el año pasado, como veis. Es un ejemplar de una hembra muy lista. Esta trucha está puesta para que se acostumbra y para que caiga en la trampa. Cogimos en ese momento sus crías, creo, pero esa ejemplar no cayó de ninguna manera. Bueno, de simple vista es difícil de distinguir del bisón europeo. Normalmente se ve unos segundos algo marrón y está, pero bueno, viéndolo cerca o teniendo en la jaula se puede distinguir perfectamente. ¿Cómo afecta al bisón europeo? Pues principalmente por la competencia directa por el hábitat. Les desplaza de su hábitat cuando llega, incluso puede llegar a matar. Aquí veis un bisón europeo matado en los humedales de Salburúa por bisón americano en los años 2008-2009. Después de un trampeo intensivo del bisón americano conseguimos bajar la densidad del bisón americano ahí y se liberó ejemplares de bisón europeo de esta cautividad, pensando que sirve de apoyo para el bisón europeo. Pero incluso los pocos americanos que quedaron mataron varios ejemplares del bisón europeo. Este ejemplar matado, veis aquí un mordisco en el cuello. Fue un macho de 1 kilo, es decir, que es un europeo bastante potente, pero no es ningún problema para el bisón americano. Siempre es un poco más grande y un poco más fuerte. Y como nos desplaza, como cualquier especie que intenta colonizar una zona nueva, va al hábitat, va al mejor hábitat primero. Aquí veis un esquema de Bielorrusia, publicado en una revista. Puntitos negros marcan puntos de captura del bisón americano y los verdes del bisón europeo. Como veis, el tramo principal del río y los tramos cerca de los lagos y los mayores afluentes todos están ocupados por el americano, y los europeos, pocos que quedan en las cabeceras, en los arroyos pequeños. Es un hábitat subóptimo que le queda, y ya que tiene dificultades de reproducir y tiene el nivel, digamos, de reproducción baja, pues sufre aún más. Entonces normalmente cuando llega el americano se corta la reproducción del europeo. Unos pocos ejemplares resisten aún un rato, pero el proceso es rápido. Una cuenca como, por ejemplo, el río Najería, visto, desde que forma el núcleo del bisón americano, tarda 2, 3, con mucho 4 años del europeo a desaparecer. Sobre todo porque se coge el primer hábitat europeo de la cría, unos mismos ejemplares viven sus 2, 3, 4 años lo que viven en la naturaleza y se acabó. Eso hace que el proceso siempre es muy rápido. Y como ya he comentado antes, también no es solamente un problema para el bisón europeo. De hecho, es un mamífero invasor en Europa con mayor impacto hacia las especies nativas. Se sabe que afecta más de 40 especies nativas y muchas de ellas amenazadas. Mediante competencia, pueden ser, por ejemplo, con otros depredadores, como el turón, o mediante depredaciones sobre otras especies amenazadas, como por ejemplo el desmán ibérico. Eso mismo porque no lo hace el bisón europeo. Por lo que he dicho, el bisón europeo nunca es tan abundante, pero el bisón americano puede cazar 2 o 3 o 4 veces más abundante en el mismo hábitat y los dos comen, y además es un depredador muy eficaz. Por eso mismo la presión sobre la fauna autóctona siempre es mucho más alta, y por eso lleva muchas especies al peligro. Por supuesto que se intenta hacer algo para frenar esto. En España se han realizado muchas acciones de conservación distintas, como seguimiento de la población del bisón europeo, cría en cautividad, liberaciones en el medio natural de los ejemplares que nacen en cautividad, conservación del hábitat, sensibilización, campañas de sensibilización, lo que intento hacer yo hoy aquí, y por supuesto la erradicación del bisón americano. Voy a poner algún ejemplo. En este mapa veis unos datos de seguimiento realizado en los años 2007-2010. Durante 3 años, con el equipo de Traxa y con el apoyo de la Asociación del Bisón Europeo, hicimos un trabajo en La Rioja, en Álava y en Aragón, lo que es la cuenca del río Ebro. Y sumando un poco los resultados de esos 3 años, pues el bisón europeo en unos 5.200 kilómetros cuadrados, y se llega a registrar 138 individuos de bisón europeo a lo largo de años. Es una acumulación de datos. Se repite el mismo estudio 10 años después con un esfuerzo similar, y miras como miras
se ve un declive. Ya se detecta en 41 cuadrículas, 4.100 kilómetros cuadrados y no llegamos a registrar 100 individuos. Entonces se ve que hay menos. Y en 2022, ahora hablo un poco de ese censo que comenté ya, se hizo un censo por fin en todo el área, o casi todo el área de distribución conocido, mediante el trampeo de pelo y análisis genético para individualizar pues, por los pelos de estos individuos que dejan la marca en trampas de pelo. Cubrimos más de 4.000 kilómetros de ríos y los resultados fueron que se llegó a genotipar 87 individuos y utilizando un modelo de captura-recaptura espacialmente explícito, el resultado fue que pueden ser 130 a 157 individuos. Muy pocos. He dicho que antes, hace 20 años se pensó que 1000, luego se pensó que 500. Personalmente pienso que nunca ha habido 1000 bisones europeos en España. Quizás 500, no lo sé, a lo mejor ni eso. A lo mejor tampoco hay 150, a lo mejor son 200, al final es una estima. Pero son pocos, es una población pequeña y claramente declive. El control del bisón americano ya realmente empezó a finales de 1990, a principios del 2000, cuando yo empecé a trabajar con la especie en Estonia. Pero viendo los datos, desde 2003 ya está en marcha un programa de erradicación y control un poco más oficial. Y de 2003 a 2015 se llegaron a capturar más de 5.000 bisones americanos en toda España, pero como has visto en los mapas, el área de distribución seguía expandiéndose y sobre todo nos preocupaba su presencia cada vez más frecuente, más abundante en la cuenca del Ebro, en la Rioja, que es, digamos, el núcleo fuerte del bisón europeo. Por eso mismo, en 2014, un poco antes ya, nos unimos un grupo de expertos y técnicos y todos, en total 10 socios, y decidimos pelear una vez más, pedir un proyecto europeo, un proyecto LIFE, intentando cambiar las técnicas de control y las estrategias de control del bisón americano, intentando utilizar otros métodos que sean más eficaces para eliminar las poblaciones del bisón americano. Y ese método que quisimos introducir a España está inventado en Inglaterra, son plataformas flotantes, muchos de ellos habéis visto y habéis trabajado incluso con plataformas flotantes en el río. Una de las primeras acciones que planteamos en este proyecto era testar el método. Lo comparamos con el trampeo de antes y a ver si hay diferencias, a ver si realmente es más eficaz o nos cuentan historias ahí en el Reino Unido. Y por eso en 2014, en el otoño, empezamos con el primer trabajo de este proyecto en el campo, desmontar las plataformas en el río. ¿Cómo es una plataforma? Bueno, consiste en 3 elementos principalmente: la base que flota, un túnel de madera que va encima, por donde a los bisones les gusta pasar, y luego ese túnel, el suelo en el túnel tiene un agujero, dentro de este agujero va una cesta llena de esponja y cubierta con barro. Entonces la esponja chupa el agua, el barro está húmedo, cuando el bisón pasa, marca las huellas. De esta forma detectamos primero la especie y no trampeamos en todos los sitios, pero vamos a poner trampa donde sabemos que el bisón está. Luego esta plataforma se coloca en el río, se revisa en 10 o 15 días más o menos. Veis en esta plataforma, no sé si llegáis a ver, hay bastantes huellas, se coloca la trampa y en muy pocos días el bisón americano cae. Resultados de este experimento que hicimos, pues para comparar la eficacia colocamos tramos de plataformas y tramos de trampas en 8 ríos distintos, 6 en la cuenca del Ebro y 2 ríos cantábricos. Colocamos una trampa y una plataforma por kilómetro de río. En total 252 puntos de trampeo, cada uno con una plataforma y con una trampa. Y entonces repetimos el trampeo 3 veces, una vez al mes. Y los resultados fueron que cogimos 168 bisones americanos y 138 de ellos en las plataformas, solamente 30 con el método clásico o convencional que utilizamos antes. Y si tenemos en cuenta el esfuerzo del trampeo, trampas noche para una captura, y los que en las plataformas necesitamos 36 trampas noche para coger un bisón americano.
cuando en la orilla 272, 7,4 veces más. Entonces, nos quedamos así, bastante sorprendidos, incluso con cara de tonto un poco, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos hecho mucho esfuerzo y nunca hemos llegado a capturar tantos, y ahora con plataformas con muchísimo menos esfuerzo cogemos tantos. Pues estaba claro que la forma de trabajar a partir de ahora va a ser con plataformas. Bueno, os voy a enseñar ahora otros mapas. Aquí en este mismo mapa veis la parte de esta cueva que hicimos en Álava, en La Rioja, lo que es la cuenca del Ebro, dentro del área de distribución del bisón europeo. Puntos rojos son capturas del bisón americano y puntos verdes son capturas del bisón europeo. Este primer año, durante ese ensayo, en 170 kilómetros de ríos capturamos 104 bisones americanos y solo 24 bisones europeos. Se trata de zona buena del bisón europeo que pensamos todos. No imaginábamos que cogemos tanto americano y tan pocos europeos. No imaginábamos que cogemos 50 bisones americanos en 50 kilómetros de río Ebro, uno por kilómetro. En los mejores tiempos cogimos 2-3 bisones europeos por 10 kilómetros de río, pero el bisón americano era muy abundante. Pues eso asusta. El año siguiente, 2015, empezamos ya con la acción de erradicación y pusimos, digamos, todo el carne en la sal, 400 plataformas de 400 kilómetros de río, y a lo largo del año 2015 cogimos 176 bisones americanos. Veis puntos rojos por todos los sitios y solamente 20 bisones europeos. Este fue un año duro. Esa sensación que este saco no tiene fondo frustra. Y además tuvimos una crecida muy fuerte, perdimos material. En la primavera, cuando acabamos el trampeo, sabíamos que quedábamos americanos. El otoño de 2015 me acuerdo perfectamente, mismo colocando solo 20 trampas, el primer día cogí 6 americanos otra vez, piensas que eso no tiene fin. Pero a partir del mes de octubre, noviembre, ya empezamos a ver un cambio. Cogimos rápido a muchos americanos y de repente nada, empiezan a aparecer europeos. En 2016, el resultado con mismo esfuerzo, solamente cogimos 12 bisones americanos, principalmente en las zonas, digamos, en periferia, alrededor del área y 30 bisones europeos. Pues lo que hacemos es ampliar el trampeo para ver a lo mejor más americanos en el tramo bajo del Ebro o al revés, cerca de Sobrón, en Álava, pero no encontramos. Por suerte hemos llegado a tiempo y estos 400 kilómetros de ríos que cubrimos con plataformas. Este era el área, ese momento, colonizado por el bisón americano. Si hubiéramos llegado 2 o 3 años más tarde, la cosa hubiera sido muy diferente. El área seguramente mucho más amplio y hubiera sido mucho más difícil de erradicar. Pero conseguimos erradicar esa población. Y a partir de 2017 ya, digamos, planteamos la estrategia un poco diferente y lo que se hace ahora es crear una red de detección, hacer el seguimiento, porque una vez el bisón americano cuando estuvo ahí seguramente quiere recolonizar este área, pero lo bueno que tiene una erradicación es que te da mucha información. Sabes cuáles son los mejores hábitats, cuáles son las vías de introducción de otras cuencas, por dónde llegan, entonces no es tan difícil crear una red de vigilancia que es eficaz. Y como veis, en 2 años solamente capturamos 7 americanos y cada año unos 30 bisones europeos. No demasiados, pero algo. De 2019 a 2021, la situación es algo parecido, pero el bisón americano, aunque son pocos, 7 capturas cada año aparecen en todos los afluentes del Ebro, en cada valle casi, alguno. Es decir, si paramos, llegarán suficientes para formar un núcleo y van a volver a recolonizar el área. De hecho, en el 2022-2023 empezamos a ver una cámara en el río Tirón. Aquí veis una foto, me sacó otra vez Javier, una hembra con 3 crías. Cogimos rápidamente las 3 crías, pero la hembra se quedó. Y el año siguiente otra vez la cámara, otra vez quitamos las crías y así más o menos hasta ahora. Pues no se puede relajar. Pero lo bueno es que hay una técnica que realmente permite ser eficaz en el campo y yo diría que toda la esperanza del bisón europeo depende ahora cómo aplicamos esta técnica en el campo, si damos continuidad y si somos capaces de crear y mantener
una estrategia de control y seguimiento de esa especie invasora. Llegamos a las conclusiones. El visón europeo, aunque últimamente tiene alguna noticia buena, y si incluso podemos hablar de alguna recuperación leve, sigue en peligro crítico. En Europa, en España, en La Rioja. Seguimos teniendo este escenario que si nos relajamos, si nos bajamos la guardia, es probable que en los próximos 10 años desaparezca. Y dentro de las acciones de conservación, el control del visón americano tiene la importancia crítica. Por lo menos tenemos una técnica de captura que es eficiente, y de hecho, para evitar que llegue el visón americano, recolonizar el hábitat del visón europeo aquí, el trampeo en vivo, el trampeo selectivo, es la única medida que funciona. Con eso hay que contar. Y no sé por qué al visón americano le gusta tanto la plataforma. Veis en esta foto, está posando y todo. Les encanta, no sé por qué. No utilizamos cebo ni nada. Van a las plataformas como fieras. El visón europeo no tanto. Si hablamos de una población tan pequeña, de unos 150 individuos, solo una población tan pequeña cuenta con más amenazas, claro. Cuenta con destrucción del hábitat. Por desgracia, estas dos fotos están hechas en La Rioja. Cuando se cortan choperas, a veces no se respeta la vegetación natural en la orilla. Nos gusta limpiar las orillas y las rías con las máquinas. Todo eso se llama destrucción del hábitat. De hecho, también cuenta con mortalidad no natural. Cada año aparecen algunos atropellos. Y antes os he dicho que bien que los bisones matan las ratas. Pues esta año una de las hembras marcadas con el emisor la encontramos muerta sin marcas de depredación y sospechamos que mató una rata envenenada. Eso pasa cuando pasan tanto tiempo cerca de los pueblos, porque ese ejemplar recogió, si Javier me puede corregir, cada día un par de ratas, hasta que pilla una envenenada. Tuvo 3 crías, conseguimos salvar una, otras 2 no. Luego hay depredaciones. Donde hay humanos, hay gatos, hay perros. Donde hay huertas, pues, como el Valle del Río Erejo, por ejemplo, no hay visón americano, pero tampoco hay visón europeo. ¿Qué pasa ahí? Hay quizás una presión de depredación de nuestras mascotas. Hay pesca ilegal con nazas de cangrejo. No sabemos qué cosas les afectan todos, pero hay algo que les afecta. Por supuesto, la molestia en la época de reproducción. Si se destroza las pistas para los pescadores en la primavera, por Dios, es el periodo de reproducción, no se puede hacer eso. Pero se hace en muchas zonas y de hecho hemos documentado que alguna hembra ha dejado sufrir. Y el mundo está cambiando, hablamos de cambio climático. En una zona mediterránea afecta más que en cualquier otro sitio, porque las sequías son muy fuertes. Muchos tramos de ríos pequeños están quedando sin agua y poco a poco su hábitat se queda más limitado. Son varias las amenazas, como veis. No es fácil pelear por su supervivencia, pero aún se puede salvar esta especie, aún está en el medio natural. Cuando una vez desaparece, ya no hay vuelta atrás. Se puede intentar reintroducirlo, claro, pero ¿cuál es la posibilidad? Que si una vez hemos fracasado en mantener una población salvaje, ¿cuál es la posibilidad que conseguimos ahora eliminar todas las amenazas y reintroducir esta población otra vez? Hay casos positivos, hay proyectos de reintroducción como el lince ibérico, que hemos aprendido algo y sabemos hacer algo mejor, pero no es fácil. Y yo creo que no queremos que nos pase que hemos hablado más de 20 países en Europa que ya no pueden disfrutar de este ejemplar en ningún otro sitio que solo en los museos, como veis en esa foto. En La Rioja aún se puede disfrutar del visón europeo y quizás el visón europeo también puede disfrutar de su vida singular, que solamente puede vivir un visón europeo. Bueno, y por último, para poder salvar la especie, ¿qué hay que mejorar? ¿Qué se podría hacer mejor? Eso lo he dicho en alguna vez ya. Peleamos con 3 cosas, principalmente. Una es falta de conocimiento. Aprendemos todo el rato, pero esa falta de conocimiento va siempre un paso delante. Bueno, hace 10 o 12 años no sabíamos que las plataformas flotantes funcionan tan bien. Hemos aprendido, sabemos utilizarlos, pero ahora tenemos otros retos, por supuesto. Luego, la mala política.
política siempre es mala. Da igual si es PP o PSOE o Vox o aquí en La Rioja, en Nueva España o en otros países de Europa. Si la política no sería mala, no hablaríamos de 10.000 especies en peligro crítico en el mundo. La política favorece la economía y no la biodiversidad. Si favorece el crecimiento económico, favorece un aumento en el uso de recursos naturales. Y eso no es nada bueno para la biodiversidad. Y por último, eso no lo he inventado yo. Está científicamente comprobado que grandes egos es un problema. Somos unos grandes egos. En la conservación no deberíamos competir, deberíamos colaborar. Y ahí tenemos que mejorar todos. Creo que todos un poquito, yo me incluyo. Pero un poco más respeto, un poco más tolerancia, un poco más humildad, un poco más ganas de colaborar y no poner medallas siempre. Hacer las cosas por hacer las cosas bien ayudaría mucho. Y con eso yo creo que puedo terminar. Antes de nada quiero dar gracias a muchísima gente y muchísimas instituciones que han apoyado y sin ellos hubiera sido imposible hablar de todos estos trabajos, ¿no? El gobierno de La Rioja, otras comunidades autónomas, el ministerio, Traza. Sobre todo quiero dar gracias a las personas que han facilitado su apoyo a la hora de recopilar datos, fotos y vídeos: Javier, David, Timaran y Martin Sims de Estonia, Sonia Reca. Y por último, en realidad es la culpa de mi mujer, aunque estoy aquí hablando de televisión. Además en español, con mi dialecto propio, pero es su culpa. Sí. Muchas gracias, Javier. Y con eso terminamos. Turno de preguntas. Bueno, granero grande sí que eres, pero nunca has tenido granero, o sea que siempre has tenido un espíritu de colaborar y de participar. No me conoces bien. Pues nada, agradecer a Madis la charla y bueno, vamos a abrir, si queréis, un turno de preguntas que seguro que tenéis. Si os ha quedado dudas con respecto a la charla que ha dado Madis. Ahora es la... Si no presentaron. Ahora es la hora de las 9 o las dudas. Oye, un par de preguntas. A ver, vamos a ver. Pues sí, primero me parece. Sí, yo quería preguntar si hibridan entre el americano y el europeo en alguna ocasión. ¿Se crían entre ellos? Sí, brida. Sí. ¿Se híbridan? No, pueden llegar a copular. De hecho, ha sido una de las hipótesis antes de los rusos, que el bisón europeo desaparece porque el bisón americano, como comienza el periodo del celo un poco antes, será que los machos copulan con las hembras del europeo y luego desaparecen sus hembras y no paren, y entonces están como fuera de este año de la reproducción. Pero en realidad, eso ya costó conseguir en cautividad, y en la naturaleza no hay datos de este tipo de comportamiento, pero sí hay datos de esa agresión directa, desplazamiento y competencia por el hábitat directo. Pero no han llegado, son genéticamente bastante diferentes. El bisón europeo y el turón sí pueden dar híbridos, y de hecho de vez en cuando aparecen algunos, y estos son fértiles. Hay datos de segunda generación que han vuelto a cruzar con turón. Es un fenómeno que ocurre de vez en cuando en la naturaleza, pero con bisón americano no. ¿Está funcionando ya el centro de cría de Ribaviosa? Lo último que sé es que no se ponen de acuerdo los políticos en la gestión. Yo de este tema estoy ahora mismo un poco más fuera, pero no está funcionando aún lo que sé yo. La esperanza de todos nosotros es que empiece pronto, pero yo creo que hay previsiones. Quizás, no sé si alguien quiere a lo mejor añadir alguna cosa o algún representante de los gobiernos, pero están negociando y al parecer, si no me equivoco, van a llevar parques nacionales y esperemos que haya un trabajo de papeleo un poco y tal, pero espero que esté enseguida operativo. Hace falta. Sí, en realidad, un poco lo que has comentado, llegaron a un acuerdo entre lo que sería el gobierno de La Rioja y
y el Estado, el Ministerio de Medio Ambiente, y la gestión del centro la iba a llevar el Ministerio, ¿no? A través de parques nacionales. El centro está construido, Sí, hace un año y pico. pero falta equiparlo. La equipación todavía no se ha equipado en el centro, con lo cual pues yo me imagino que la primera de las medidas será equipar el centro y ponerlo, y luego ya pues hacer las contrataciones de personal que se necesiten, etc. Pero bueno, que lo lleva el Ministerio, o sea que yo creo que por lo menos se pusieron de acuerdo, porque sí que hubo un periodo en el cual pues ninguno movía ficha, ni el Estado ni la comunidad autónoma, y eso ya se resolvió. Esperemos que no tarde mucho. En términos globales parece que el bisón americano es la principal amenaza del bisón europeo, ¿no? Y en principio, pregunto un poco porque me confirme a ver si lo he entendido. En principio, en los sitios que aparece el bisón americano ha sido porque se ha escapado de granjas y ha ido buscando los sitios más favorables, los sitios óptimos, ¿no? Eso es así. Sí, escapan de las granjas, establecen el núcleo y cuando empieza a expandir la población, siempre van colonizando las zonas mejores. Es que yo había leído que las granjas de bisones americanos estaban, pues, a lo mejor sí, en las ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Galicia debe haber alguna, pero me ha sorprendido que aparecieran, pues, por ejemplo, aquí en La Rioja, en cabeceras de comarca, pues, en Nájera, en Calahorra. Bisones americanos. Sí. Son muy buenos colonizadores. De hecho, los mustélidos pequeños, no solo el bisón americano, incluso el bisón europeo no es mal colonizador. Ha llegado hace poco de Francia aquí, pero el bisón americano es mejor aún. No le cuesta nada cruzarse la de la demanda y llegar de Cuenca del Duero a Cuenca del Ebro. Le cuesta algo, pero llega. Pero puede mover 10-20 kilómetros al día fácilmente. Que cuando emigra puede atravesar zonas que no sean fluviales, ¿no? Sí, pueden cambiar la cuenca. Vale. Quizás no todos sobreviven. Es la época en el otoño, digamos, cuando empieza el periodo de dispersión, pues se llena el hábitat de los juveniles, algunos tienen que marchar, quizás algunos mueren y otros llegan a otros sitios. Y aunque yo estoy totalmente a favor del bisón europeo, mi pregunta final va en cuanto a qué se hace con el bisón americano, en los casos que planteo. Se sacrifican. No que no. ¿No se ha planteado llevarlos a Norteamérica, por ejemplo, que sería lógico? No se plantea. Demasiado caro, ¿no? Los fondos no llegan para cubrir. Por fondos, y los americanos no te creas que las quieren, porque por temas de sanitarias y por logísticamente creo que sería muy complicado, pero los mismos americanos hablan de las granjas de bisón americano como una amenaza para su población silvestre del bisón americano, porque es una raza ya domesticada, influye estructura genética, puede transportar enfermedades, es que no les quieren. Y de hecho, ellos pelean con las sueltas ilegales de las granjas, igual que aquí, lo que influye también, pues aumenta las densidades y no lo quieren, seguramente no lo quieren. Y se sacrifican totalmente, se queman. No se aprovecha ni la carne, ni la piel, ni nada. No se hace porque, pues... Por no generar una industria, ¿no? Sí, se quema. Pues por no abrir también posibilidad de, yo qué sé, de algo que se ocurra que mira, se coge cada año alguno y lo vendo, pues me interesa mantener. No sé si esto sería un riesgo real al tener las granjas que producen miles de ellos, pero no sé, al final una especie invasora, la decisión de los gobiernos es quemar, destruirlos. Entonces, visto de esa manera, lo que ocurre en Rusia, por ejemplo, que los furtivos cazan 7 bisones americanos por un europeo, es casi hacer lo mismo. Sí, de hecho, eso da para mucho rato. Por eso. No, en Rusia... En Rusia no son furtivos, son No. cazadores legales. De hecho, eso iba a comentar, que en Rusia... Hay mediante furtivos, claro. Sí, en Ucrania salió una piel de los furtivos, pero en Rusia, lo que es el libro rojo, digamos, de Rusia federal, no incluye al bisón europeo. Incluye subespecie de Cáucasos, no es una subespecie, pero es una población fragmentada en Cáucasos, donde no hay presión de caza. Esa de Cáucasos posiblemente ha desaparecido de la piel. Pero en otras zonas no lo han incluido, porque si lo incluyen, tienen que prohibir trampeo con cepo. Cepos que parten la pata o los matan. Y si prohíben la caza con cepo, ya no hay ningún control del bisón americano. Entonces el debate en Rusia siempre ha sido o prohibir o no prohibir. Si prohibimos, no va a haber control ninguno y tampoco recibimos datos. Si no prohibimos,
matan muchos americanos y algunos europeos que quedan, pero algunos no llegan los datos. No lo han prohibido. Es legal matar tanto americanos como europeos. Más allá de los rurales, Ahora vamos a darle un poco más. Es que hay otras. Luego te respondo eso. Hay otra pregunta. Sí, yo creo que has hablado de la estrategia que se ha seguido con el tema del trampeo con las plataformas en Álava, hablabas de Álava, de Aragón, de La Rioja, y queda un grupo ahí extraño de Navarra, y no sé si la estrategia en Castilla y León tiene la misma presión de captura o de intento de erradicación del bisón americano, y si siendo una especie que no está amenazada exclusivamente aquí, está amenazada a un nivel mayor, si no tendría que ser una estrategia unificada nacional para poder conseguir que la erradicación real por lo menos rebajar un poquito, porque erradicarlo de pronto va a ser muy difícil, pero rebajar mucho la presión de continuos individuos de bisón americano que van apareciendo. Yo creo que eso es incluso mejor que yo, que claramente el mundo ideal sería un control unificado, una planificación, una coordinación, un trampeo sistemático, moviendo de cuenca a cuenca. De esta forma se puede trabajar bien con el bisón. Pero al final las responsables en España son las comunidades autónomas y hay alguna ligera variación en lo que es la intensidad del trabajo y la planificación de los trabajos. Pero ahora sí, te puedo decir, por ejemplo, que ya que el bisón europeo está en peligro crítico, el Ministerio está aumentando más y poniendo más dinero para el control del bisón americano, y sus, digamos, patrullas pagadas por el Ministerio trabajan ahora mismo en todas las 5 comunidades autónomas. Quizás no a medida que hacía falta, pero en esa cuestión ha habido, no se puede comentar luego, ha habido, creo que, una pequeña mejora. Lo que presenté yo, ese hueco que ha quedado en Navarra, lo que pasa es que en Navarra no fue socio en el proyecto LIFE, que presenté los datos del proyecto LIFE. Pero tuvimos cierta cantidad de información y ellos trabajan por sus medios mismos en Navarra también y siguen trabajando. Y ahora mismo con el apoyo del Ministerio, igual que La Rioja, por ejemplo, muchos de vosotros habéis trabajado y trabajáis en La Rioja, y el Ministerio con las patrullas controladas por Traxate, que están dando el apoyo y que están trabajando también. Así suele funcionar ahora en todas las comunidades autónomas. No sé si me equivoco mucho. Pues ahora mismo hay un apoyo del Ministerio que nos ha pasado 10 patrullas a 18. Y estamos trabajando en colaboración con los agentes forestales en distintas comunidades autónomas, desde Valencia hasta León. Estamos intentando reforzar todos los trabajos y toda la zona del rango del europeo. Se ha subido mucho, se están intentando formar las patrullas, pero yo creo que ahora tenemos una muy buena oportunidad para poder hacer algo y llegar a limpiar la cuenca del Ebro. A ver si nos dejan hacer el trabajo sistemático y en las mismas condiciones y el tiempo acompaña. La cuenca del Ebro, digamos que no solamente esta zona que enseñé en el mapa, al lado de La Rioja, pero lo que es también Burgos, hasta Cantabria y Aragón, incluso Río Segre, en Cataluña, por ejemplo, para evitar que vengan por el Ebro en el próximo futuro, al área del bisón europeo. La verdad es que viendo el mapa que sacabas de cómo ha ido evolucionando la población de bisón americano, asusta mucho, ¿no? Yo, vamos, me he quedado sorprendido porque, claro, al final lo que haces es contener que el bisón americano no entre dentro de la cuenca del Ebro para salvar al bisón europeo, ¿no? Pero es que tienes poblaciones de bisón americano en toda España. Y claro, llegar a controlar eso pues es prácticamente imposible. Eso no, sí, el bisón americano ha venido para quedarse, sí o sí. O sea, lo único que podemos tratar en la cuenca del Ebro de que no llegue a, porque tenemos el método, que no llegue a proliferar y que no llegue a afectar a bisón europeo y a otras especies. Si se puede en algún sitio, yo creo que tiene que ser España. Porque por muchas cosas, en primer lugar hay mucho trabajo hecho y
contamos con mucha información que realmente facilitan el trampeo. Ahora mismo si hay que ir a poner trampas, sabes dónde hay que ir. Y en otros países como, no sé, mismo Rumanía o Ucrania no están a ese nivel. Y es una ventaja. Otra ventaja es que hay mucha gente con experiencia aquí que saben trabajar. Y por último, en España el paisaje también favorece un poco. No es lo mismo intentar trampear, por ejemplo, limpiar una cuenca, yo qué sé, en Bielorrusia. El paisaje es llano, es una red de lagunas, ríos, arroyos, bosques, donde la dispersión tendrá una forma de mancha de aceite a todas las direcciones. Aquí las cuencas están separadas de alguna manera, paisajes más secos, incluso modificadas algunas cosas por humanos, hay presas, embalses, montañas, y eso todo frena un poco. Frena tanto que sabemos por dónde rodean y por dónde vienen, y eso ayuda un poco a dirigir mejor los esfuerzos para control del bisón americano, porque los esfuerzos al final siempre son escasos. Pero al menos se cuenta con ese punto a favor nosotros. Y yo pienso que eso hay que aprovecharlo y con relativamente poco esfuerzo se puede mantener un territorio muy amplio, limpio. Al menos hay técnicas que permiten hacerlo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Es la última? ¿Se hace seguimiento de los ejemplares liberados de cautividad? Sí, se ha hecho bastante seguimiento. En La Rioja, por ejemplo, ese refuerzo poblacional empezó en 2018 y en primeros 3 años, hecho de forma anual, menos 2019, cuando no hubo suerte con la cría en cautividad. En primeros 3 años se equiparon todos los ejemplares con emisores para el radioseguimiento, para poder evaluar su aclimatización en el medio natural. Y ha ido bien, ha ido bastante bien. Entonces decidimos no colocarles más estos aparatos en el cuello y liberar, solamente marcándolos con microchip y tomando antes de liberar una pequeña muestra de la genética. Y mediante esta muestra genética hasta el año 2023, entre Álava y La Rioja, hemos detectado varios descendientes de ejemplares liberados. Creo que al menos 2 machos y 2 hembras de los liberados han criado en el medio natural, han cruzado con otras especies, otros bisones salvajes, y algunas repetidas veces, porque de un macho, quiero recordar uno que en primer año en cautividad no crían fácil en cautividad los bisones. Este no crió y se soltó, y en el medio natural para el 2023 ha dejado al menos 7 descendientes. Entonces es seguramente más de una cámara, al menos 2 o incluso 3 cámaras. Entonces tenemos estos datos y estos datos son algo prometedores. Es que, bueno, unos ejemplares que se liberaron hace, no sé si el año pasado, en Najerilla, creo que fue. Sí, en Najería bueno, desafortunadamente yo vi uno atropellado. Lo llevé a la Jumbera, lo llevamos a la Jumbera, y nos dijeron que un mes antes más o menos habían atropellado otro. Sí, y luego leímos en el periódico que había sido un éxito la reproducción. Depende del año, no sé si este ejemplar ha sido un ejemplar liberado o salvaje. El año pasado, sí. A lo mejor era un ejemplar salvaje pero... No, lo dijeron en la Jumbera que tenía el chip que había sido reintroducido de los últimos Puede ser, pero digamos el éxito normalmente cuando más de la mitad de los animales sobreviven primer mes y medio, ya podemos hablar que han adaptado muy bien. Por supuesto, luego hay amenazas, igual que para los ejemplares liberados, igual a los salvajes, lo que he dicho, atropellos es un problema. Cada año muere X número de los ejemplares en las carreteras. No es un número muy alto. Yo no sé si en La Rioja se llega a recoger, saber nosotros mejor, 2, 3, 4 al año, a lo mejor en las carreteras, no mucho más. Pero aún así son ejemplares de una especie en peligro crítico y es un problema. No significa que si habéis encontrado pues, 2 ejemplares en un mes, que cada mes muere 2, una coincidencia, pero no mueren tantos, pero algunos. Y de los liberados, de hecho, algún año hemos tenido, creo que eran 2018, 2009, liberamos 8 ejemplares y no conseguimos detectar ningún caso de mortalidad. Yo he trabajado antes en Estonia en un proyecto de reintroducción y nunca hemos tenido ese resultado. Entonces, la aclimatización aquí, dependiendo del año, claro, algún año sí que hay alguna baja, algún atropello, alguno matado por
con zorro, otro matado por perro. Pero en general, más de la mitad siempre han sobrevivido. Y eso no es mal resultado. Me preocupa más luego las amenazas que afectan a toda la población, no tanto la climatización de los ejemplares de cautividad también natural. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra asistencia y gracias, Maris, por esta lección.